de la Caracas, la capital, vivió una jornada de movilizaciones que terminó con un saldo de 2 personas muertas y al menos 23 heridas. Según denuncias de los propios manifestantes, grupos armados al margen de la ley se infiltraron en las marchas y habrían atacado a quienes allí se encontraban. El epicentro de los choques fue las afueras del Ministerio Público, donde cientos de personas se congregaron para exigir la liberación de los estudiantes detenidos en los últimos días. NTN 24 estuvo en el lugar de los hechos y grabó los momentos de pánico que se vivieron durante las marchas. Carlos, adelante. Jason, es así, una movilización que se había tornado con total normalidad, que transcurrió en paz desde su punto de concentración en Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República. Usted bien lo dijo, eso queda en el centro de la ciudad. Allí pues los estudiantes llegaron con un objetivo claro: reclamar la liberación de los estudiantes detenidos durante las últimas semanas. Colgaron una pancarta allí a las puertas de la Fiscalía General de la República que decía un mensaje también muy claro al gobierno: los estudiantes defienden su universidad en la calle. Todo transcurría con normalidad, nadie de la Fiscalía General de la República, ningún funcionario bajó a recibir esta petición de los estudiantes. Esto fue caldeando los ánimos de quienes estaban allí pues bajo el sol reclamando la libertad de estos jóvenes universitarios. Pues luego se fueron trasladando a una zona cercana. Allí, a unos 150 metros, había un piquete de la Policía Nacional Bolivariana. Pues la molestia de los estudiantes de que no lo recibieron también en la Fiscalía General de la República, que no pudieron hacer su petición de liberación de los estudiantes, provocó el enfrentamiento, las consignas contra el gobierno, una bomba lacrimógena, una piedra, un objeto contundente, y eso terminó pues con el saldo que usted ya decía: más de 20 heridos. 3 personas, según el presidente de la República, hace pocos minutos hablaba de esa cifra, 3 personas fallecidas. Teníamos la confusión muy temprano si eran 2 personas que habían caído del lado de la oposición y una que confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, del lado del oficialismo. Se trataría de un militante de los colectivos revolucionarios que hacen vida en el 23 de enero acá en Caracas. Pero vamos a ver en detalle cómo se desarrolló esta jornada, donde hubo disparos, consignas y bombas lacrimógenas. Las calles de Caracas se llenaron de inconformidad. Cientos de ciudadanos alzaron sus voces. Con pancartas y megáfonos, los universitarios y miembros de la sociedad civil rechazaron las políticas de Nicolás Maduro. Y los estudiantes nos cansamos y decimos basta a la represión de los jóvenes. Sin embargo, entrada la tarde, lo que comenzó como una manifestación pacífica se convirtió en caos. Los alrededores del Ministerio Público, lugar al que los estudiantes llegaron para exigir la liberación de un grupo de compañeros que fue detenido en los últimos días, fue el escenario de una batalla campal. El equipo periodístico de NTN 24 estuvo en el lugar de los disturbios y captó los momentos de pánico que vivieron los jóvenes luego de que se escucharan explosiones y disparos. Y primero, la policía nos encerró y no sigue protestando. Y segundo, disculpa la grosería, a echarnos plomo para acá. Y nosotros no tenemos bicha, nosotros lo que tenemos es la voz. Nosotros lo que tenemos es esto: un micro, un lápiz, un libro, y los pies y la voz para luchar. En medio de la confusión y el humo de los gases lacrimógenos, grupos de estudiantes socorrían a sus compañeros heridos, algunos con impactos de bala. Este joven denunció ante las cámaras de NTN 24 que las balas provenían del ejército venezolano. Estaban de negro todo. No sabemos que esto nosotros no lo tenemos. Inclusive, la diputada opositora María Corina Machado negó que los estudiantes estuvieran armados. Quien tiene armas son los cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares, y los cuerpos delictivos, los grupos delictivos, que ellos llaman colectivos, que tienen armas de guerra y a los cuales el Estado no ha desarmado. Sin duda, una de las imágenes más impactantes en esta jornada de violencia es esta. Un joven sufrió un impacto de bala en la cabeza y falleció de forma instantánea. Innumerables fueron los mensajes a través de las redes sociales donde se denunció que personas en motocicletas disparaban contra los manifestantes. A través de su cuenta en Twitter, Enrique Capriles condenó los actos de violencia durante las marchas pacíficas de los estudiantes.
Amigos televidentes, este fue el desenlace de lo que comenzó a las 9 de la mañana cuando comenzaron a llegar las personas convocadas por el movimiento estudiantil a una marcha pacífica. De hecho, en la tarima que estaba ubicada allí en el punto de partida, Plaza Venezuela, mucho se dijo que marcharían hasta la Fiscalía General de la República de forma pacífica con el objetivo claro de reclamar al gobierno que frenara la represión que hay en el interior del país a las protestas que reclaman mayor seguridad. La jornada transcurrió desde ese punto hasta la Fiscalía General de la República, con toda normalidad. Aquí están los detalles. Pese a las amenazas del gobierno, la protesta en Caracas fue masiva y al llamado pacífico hecho por la oposición y gremios estudiantiles, cientos de venezolanos respondieron. Voces unidas en el centro de la capital exigieron una vez más al chavismo un mejor país. Impunidad, escasez, corrupción, inseguridad y fallas en el sistema de salud recibieron el rechazo de los ciudadanos. Una romería dijo no más a la que consideran como negligencia del gobierno frente a la grave situación política y social que padece la nación. La Plaza Venezuela fue epicentro de la concentración. Que sabemos que si las cosas siguen así, no hay futuro para nuestro pueblo. Estamos todos comprometidos con el cambio. No nos equivoquemos en buscar adversarios en los lados. No nos equivoquemos en sembrar ruido donde no lo hay. Nuestro adversario es el gobierno, es Maduro y son los poderes públicos que han sido secuestrados. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, también dijo presente. Hoy, 12 de febrero, comenzamos a escribir una nueva historia. La alcaldía metropolitana es una trinchera de lucha al servicio de valores y principios democráticos. María Corina Machado, diputada de oposición y acusada por Nicolás Maduro de un supuesto plan desestabilizador, junto a Leopoldo López, dijo que la lucha debe seguir en las calles. Pidió a los ciudadanos no dejarse intimidar. Porque creemos en la paz, porque creemos en la unión, porque queremos vivir con dignidad, con respeto, con esperanza y con libertad. Hemos decidido salir a la calle y no dejaremos la calle. Machado reiteró que el país tiene derecho a la protesta cívica. No solo en la capital venezolana se registraron multitudinarias marchas en rechazo a las políticas del oficialismo. En los estados Táchira, Mérida y Trujillo, los ciudadanos también expresaron su inconformismo con el gobierno. A medida que avanzaban las manifestaciones pacíficas, comenzaban a llegar denuncias de represión por parte de supuestos integrantes de la Guardia Nacional en conjunto con presuntos grupos armados afines al chavismo. Caracas no fue la única ciudad en Venezuela que vivió esta histórica jornada. Imágenes publicadas en redes sociales dan cuenta de la masiva participación de los ciudadanos en las marchas en diferentes estados de la nación suramericana. En Valera, estado Trujillo, cientos de personas se tomaron las calles para protestar contra la crisis. Sin embargo, vía Twitter, los mismos ciudadanos reportaron que cerca de las 2 de la tarde, hora local, supuestos integrantes de la Guardia Nacional habrían dispersado las movilizaciones, disparando perdigones contra los manifestantes. Este video subido a YouTube, grabado por un estudiante, revela el momento en el que un presunto grupo de hombres armados afines al chavismo arremete contra los estudiantes. En entrevista con NTN 24, Roberto Terán, el joven que publicó estas imágenes, relató el momento del ataque. Son perdigones que utiliza la policía para disolvernos, para que nos alejemos, para que nos separemos todos. Y bueno, esto crea mucho temor hacia nosotros, ya que son balas de plástico, de goma, pero que igual hieren. En la ciudad de Mérida, centro universitario de Venezuela, en el occidente del país, los estudiantes que llevan 3 días en las calles exigiendo acciones contra la inseguridad, también denunciaron una presunta represión de las fuerzas de seguridad, además de la supuesta presencia del grupo armado conocido como los Tupamaros en la zona. En Táchira, en la frontera con Colombia, otro epicentro de las movilizaciones estudiantiles, los jóvenes también respondieron al llamado de la movilización. Fotos en redes sociales evidenciarían la militarización de partes de San Antonio de Táchira. Aún no se conoce información oficial sobre el número de heridos en estas regiones. Amigos televidentes, Jason, Andrea, pues esta situación del día de hoy se generó por la molestia del movimiento estudiantil. Ya habían reclamado ante el Ministerio de Interior y Justicia la liberación de sus compañeros universitarios que fueron detenidos la semana pasada por protestar en los estados del área de los Andes, acá en Venezuela, de los estados
Táchira y Mérida, reclamando mayor seguridad, no solo para la ciudadanía, sino específicamente también para las universidades, pues aseguraban que las aulas de clases estarían siendo blanco también de los delincuentes. Esta es la historia de más de 14 estudiantes que están tras las rejas el día de hoy por reclamarle al gobierno mayor seguridad. Aumenta la incertidumbre sobre la suerte de los estudiantes detenidos en Venezuela el pasado viernes. La prensa local reporta que son 5 los jóvenes arrestados en el estado Táchira que habrían sido trasladados al penal de Coro. Se trata de los hermanos Leonardo y Reinaldo Manrique, además de Jesús Gómez, Gerard Rosales y Patricia Sarmiento. A través de Twitter, los estudiantes denunciaron nuevas detenciones en la jornada de protestas del Día de la Juventud. Familiares y amigos de los detenidos desde el pasado 7 de febrero aseguran que desconocen su paradero. Así lo ratificó en el programa La Tarde de NTN 24 Eduardo Céspedes, abogado de los hermanos Manrique. Desde ya, esta defensa manifiesta que se está vulnerando el derecho a que ellos puedan comunicarse con su abogado de confianza cuantas veces ellos deseen. Es más, para este momento la defensa no tiene certeza de dónde están estos muchachos. Entonces, pues, hay una incertidumbre para este momento en dónde están estos 3 muchachos. Andrés García Pretel, integrante del equipo de trabajo de la Confederación Nacional de Estudiantes, también manifestó su preocupación por los jóvenes en comunicación con NTN 24. Son motorizados, por lo general están encapuchados, sin duda alguna están ligados con el gobierno y forman parte de los colectivos que tanto han amenazado a las marchas. Nosotros seguiremos en la calle pacíficamente, vuelvo a repetir, en una agenda no violenta, en busca de qué, de que las cosas cambien para nuestro país. Nosotros al final del día lo que queremos es un país mejor, no solamente para nosotros, sino para todos los venezolanos. Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando fue atacada la residencia del gobernador de Táchira, el oficialista José Bielma Mora, con piedras y disparos, según aseguró el propio gobernante. Los actos se produjeron en medio de las manifestaciones a nivel nacional por la inseguridad del país. Por la presunta agresión a la vivienda del gobernante, fueron detenidos los hermanos Manrique. Sin embargo, el padre de los estudiantes aseguró en Zoom a la noticia de NTN 24 que sus hijos se encontraban en otro lugar cuando se produjo el ataque. Y de forma paralela a la marcha opositora, el oficialismo también ocupó varias calles de Caracas con el motivo del bicentenario de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud. Durante su intervención, Nicolás Maduro arremetió contra los líderes de la oposición y los acusó de ser los responsables de generar la violencia. Maduro lanzó una dura advertencia a los medios de comunicación, aseguró que vigilará de cerca sus publicaciones para evitar el caos que se generó en el 2002. Al momento de la intervención del oficialista no se registraban aún hechos de violencia. El oficialismo también salió a las calles este 12 de febrero. Cientos de ciudadanos se congregaron en la Plaza Oleari de San Martín y marcharon hasta La Pastora para apoyar a Nicolás Maduro. Desde allí, Maduro arremetió nuevamente contra sus detractores, asegurando que están incitando a la violencia en el país al convocar las marchas en su contra. El líder del chavismo denunció que la oposición buscaba encender focos de violencia para hacerse víctimas de represión. Sectores de la derecha fascista pretendieron hoy manchar la celebración del bicentenario de la Batalla de la Victoria, mancharla de muerte, de sangre, de violencia. Ellos quieren provocar a la policía, a la Guardia Nacional, para buscar una foto de represión. El oficialista advirtió a los medios de comunicación y aseguró que se encuentra vigilante de que no generen caos en la nación como ocurrió en 2002. A los medios de comunicación social, a todas las televisoras y radios del país, cuidado, se prestan para volver a llevar a nuestro país a una confrontación como el golpe de Estado y el sabotaje del 2002-2003. Cuidado. Ante las multitudinarias protestas y manifestaciones opositoras que exigen su renuncia y la liberación de los estudiantes que permanecen retenidos, Maduro dijo que ordenó a las fuerzas militares y a todos los gobernadores no responder a la violencia. Yo he dado las órdenes muy expresas ayer
a los 20 gobernadores, a los 256 alcaldes nuestros, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, a todos los policías, le he dado la orden de no caer en provocaciones y no responder la violencia con más violencia. Al momento de la intervención del oficialista aún no se registraban hechos de violencia en el país suramericano. Bien, amigos televidentes, y cuando son exactamente las 8:14 de la noche en Caracas, podemos reportarles que siguen las protestas acá en algunos puntos de la ciudad, también en el interior del país, reclamando también ahora al gobierno no solo la liberación de los estudiantes que se encuentran detenidos, sino también ahora por la muerte de este estudiante caído en el centro de la ciudad de Caracas el día de hoy. Por supuesto, María Corina Machado, Leopoldo López ya se han desmarcado de lo ocurrido en el día de hoy, han acusado al gobierno de no tener el control de las armas que están en manos de los grupos afectos al oficialismo y que por ello pues habría ocurrido toda esta situación del día de hoy en el centro de Caracas. Por supuesto, NTN 24 detrás de noticias va a estar en detalles, los detalles de lo que pueda ocurrir en las próximas horas acá en el país, pues se esperan muchas más manifestaciones por el tema del fallecimiento de este estudiante el día de hoy. Yo por ahora me despido deseándoles a todos una feliz noche. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.